presentamos el programa Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría. Experiencia Contable. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, dispuestos a compartir su conocimiento y sus experiencias en el quehacer cotidiano, en el aula y en la práctica contable. Experiencia Contable pretende, con el aporte de todos, mejorar la opinión independiente del contador, su conocimiento y su práctica como profesional. Es dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes o consultas mediante Facebook como Experiencia Contable. Visite nuestro canal en YouTube y vea todos nuestros programas. A partir de este momento, le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Experiencia Contable. Buenas noches, damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan por Radio Costa Rica en los 930 o también nos ven y nos escuchan por Canal 19 o por www.radioscr.net. Ivette Barbosa y Eterlí Núñez le damos las bienvenidas y esta noche tenemos un tema de mucha importancia para los contadores privados de Costa Rica, de interés, por supuesto, para el público en general, cuál es el análisis de la Asamblea del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y cómo mejorar. Tenemos la presencia esta noche de los licenciados Julio César Mora y el licenciado Jorge Carpio. Entonces, la licenciada Ivette Barbosa va a presentar a nuestros invitados en esta noche, a los cuales le damos también la bienvenida. Buenas noches, bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Esta vez vamos a tocar el tema sobre lo que fue la Asamblea del Colegio de Contadores Privados el pasado 20 de marzo, que este programa motivó a los contadores que fuéramos a votar y ejerciéramos nuestro derecho de voto y a la vez pudiéramos escuchar los informes financieros del presidente y fiscal que se iba a dar en ese momento. Este día llegaron muchos contadores, no la cantidad esperada, fueron apenas 361 de los 17,000 que están ahorita activos, y lo que queríamos en este programa era analizar desde el fondo qué fue realmente lo que percibimos los contadores en ese momento de la asamblea, si realmente se dirigió de una manera basada en el reglamento del colegio para dirigir la asamblea y si fue la expectativa positiva de aquellos contadores que hace mucho tiempo no llegaban a una asamblea y que fueron motivados para que asistieran ese domingo a asistir, escuchar los informes como el derecho que tenemos y también de ejercer nuestro voto ese día. Para dialogar sobre este tema, invitamos a Julio César Mora, que nos acompañó hace como 22 días en el programa, y también al contador privado, Carlos Carpio, que también nos va a acompañar en esta noche, para desde el punto de vista de él, que hace mucho tiempo no iba a una asamblea, qué fue realmente lo que percibió en ese momento. Entonces les doy la bienvenida a su programa Experiencia Contable. Empezamos con Julio para que salude a la audiencia y se presente como tal. Bueno, muy buenas noches, Julio César Mora Valverde. Para mí un gusto estar aquí dialogando sobre este aspecto tan importante y agradeciéndole realmente la participación y la reflexión al tema. Muchas gracias. ¿Tú, Jorge? Bueno, buenas noches, mi nombre es Jorge Carpio. Igual creo que es un tema de mucho interés y creo que de esto podemos sacar situaciones importantes de este análisis. El día de hoy quisimos tenemos casa llena, estamos 4 hoy en lo que es el programa, para los que no nos están viendo, solo escuchando, y lo que queremos es como ver 2 puntos de vista, o más bien 3 puntos de vista de la asamblea,
de aquel contador que hemos ido todos los años a una asamblea y aquel contador que tenía tiempo de no llegar, y cuál fue esa perspectiva que se dio con el desarrollo de la misma, y tocar puntos positivos y a su vez lamentablemente puntos negativos que se dieron en esa asamblea, pero no tanto verlo desde el punto de vista crítico, digamos, como contadores, sino qué realmente violó los reglamentos del colegio o los del Ministerio de Salud, o qué fue realmente lo que pasó en esa asamblea. Si para nosotros fue positivo realmente todo el desarrollo de la misma, o hubieron también aspectos negativos que podemos cambiar para las próximas asambleas del colegio. Hay algo que es importante hacer notar al público en general, y es que me parece que hay como 35,000 contadores, de los cuales aproximadamente de 15 a 20,000 están activos. Sin embargo, hay un proceso de asamblea para mí un poco inadecuado, hablando de manera general, siendo que las votaciones se centralizan en un espacio y en un tiempo que es imposible para los mismos contadores poder asistir a la asamblea, en primer lugar. Segundo, ejercer su derecho a recibir los informes de asamblea. Y tercero, ejercer su derecho al voto, a la elección de quienes regirán los destinos del colegio en los siguientes periodos. Para mí esto es como que si las elecciones nacionales para el presidente, el Tribunal Supremo de Elecciones dijera, bueno, las elecciones nacionales se van a hacer en San José, y en San José se van a hacer en el Estadio Nacional, y en el Estadio Nacional se va a abrir a las 8 de la mañana y se va a cerrar a las 12 del día. Y los que estén dentro de este recinto, que es para 35,000 personas, son los que van a elegir el presidente de Costa Rica y las personas que se eligen en ese momento. Y es preocupante, puede ser por desinterés o falta de visión del mismo colegio o de la misma junta directiva o de la estructura como está montado el sistema del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, porque hay contadores desde ¿qué podemos decir? Desde Guanacaste hasta Limón, de Limón a Caldera, a Punta Arenas, de frontera a frontera, Peñas Blancas, Paso Canoas, hay contadores en San Carlos, hay contadores en San Vito, y para ellos prácticamente existe una imposibilidad material para ejercer esos derechos a asistir a la asamblea y todos los demás que conlleva. Entonces, ¿cómo mejorar? Tal vez ahí es donde nosotros podemos hacer hincapié, porque si existen 17,000 contadores, hablemos de que un 50%, 8,500, un 25%, tal vez unos 3,000, 4,000, quisieran ejercer el derecho. Pero aún así no podemos esperar que vengan ni siquiera 1,000 contadores a ejercer su derecho a participar de lleno en la asamblea, porque no tenemos el espacio como colegio de contadores, porque así está montada la asamblea en un espacio máximo que ya se mencionó en un momento de 750 personas estrujados. Entonces, ¿cómo mejorar esa situación? ¿Se puede mejorar? Yo creo que el Colegio de Contadores Privados y la estructura que tiene data de muchísimos años atrás. El problema, usted lo tocó muy bien, es un problema estructural, es un problema que tiene que ver directamente con las diferentes etapas de tiempo que ha venido experimentando, sí, el crecimiento que ha tenido el colegio. Lamentablemente la estructura actual que tiene el colegio no ha venido creciendo igual. Me refiero
en cómo hacer diferente la gestión, por ejemplo, en el caso de las votaciones. Usted toca algo importante ahí. Si ahí llegamos 800, 900 contadores, si con 360 fue el desastre de asamblea que vivimos los que estuvimos ahí, con 800 simple y sencillamente hubiera sido como un mercado. O sea, la modalidad que hay, que no se ha modificado, a la cual no hemos avanzado, digamos, de hacer, por ejemplo, votaciones electrónicas, de propiciar votaciones en los diferentes centros a niveles regionales como los tiene el colegio. No se ha aprovechado la estructura fuera de la sede central del colegio. Entonces, yo creo que es una cuestión de cambio. Ahora, en esto hay que entender algo. Digamos, en el caso particular, pienso que, a ver, hay un dicho muy importante: lo legal no necesariamente es moral. El colegio está actuando, o la gente que dirige el colegio en este momento está actuando desde un punto de vista legal, si se quiere, dentro del concepto de lo que se acuerdan en las diferentes asambleas. Y todos los que hemos ido a las asambleas aprobamos en su mayoría la cantidad de informes de los cuales se nos presentan. Ahora, el colegio no deja de ser una fotografía viviente de lo que significa las votaciones municipales, las votaciones nacionales, en términos de la apatía que tiene el votante para llegar a imprimir su derecho al voto y a imprimir ese derecho de que las cosas cambien, ¿verdad? Entonces, el tema es por qué los contadores no vamos a votar. ¿Será por la falta de facilidades? ¿Será porque no hemos avanzado tecnológicamente y no usamos los medios actuales para poder votar cuando no está usted cerca del área central? ¿Será que nos va a pasar como en las votaciones, digamos, a nivel país, que aún y con todas las garantías que el Estado le da a la gente para que pueda llegar y votar, buses, transporte, por medio de los partidos políticos, tampoco lo hacen? O sea, es un tema motivacional en primera instancia, y en segunda instancia es penoso ver, por ejemplo, el desarrollo que tuvo la asamblea, ver la forma la forma agraviante, por así decirlo, en que un miembro de una junta directiva se dirige a un colegiado, y donde simple y sencillamente, en mi caso, que tenía aproximadamente 8 años de no ir a una asamblea, me quedó una imagen muy triste, y es: nada ha cambiado, nada ha cambiado. De manera que, ¿de quién? O sea, sabemos que, vamos a decir, hay 17,000 contadores, bajemos el número a 15,000, de los cuales 5,000 quieren ejercer el derecho al voto. ¿Es posible absorber esos 5,000 votos del colegio y cómo hacerlo? O sea, si hay 5,000 dispuestos a votar, ya usted mencionó algo importante: en las elecciones nacionales, especialmente en la parte joven, si uno escucha a ellos, los que no están involucrados en la política dicen: yo no voto porque ¿en qué me beneficia? O lo que yo veo no me gusta, o sencillamente todos son iguales. Pero si tuviéramos 5,000 votos, 5,000 personas con la intención de voto, podrían ellos votar. ¿De quién es la decisión de mejorar? Ya usted mencionó que quedamos con una administración de pasado que no se ajusta a la realidad. ¿De quién es la responsabilidad de tener esa apertura para que el contador pueda ejercer su derecho? Yo creo que en primera instancia la responsabilidad es de nosotros, los colegiados, porque no levantamos la mano y no nos acercamos a la institución a proponer ideas de cambio novedosas que no tengan que ver con las corrientes políticas que tiene el colegio, número uno. Y número dos, hay una responsabilidad interna de las juntas directivas que han pasado por el colegio de no buscar los mecanismos, si se quiere, tecnológicos, para poder modificar la forma como se vota. Ahora bien, tenemos que entender que estamos ante una situación de intereses. ¿Cuáles? La gente quiere conservar el poder y estar en este tipo de juntas directivas porque tienen sus metas y objetivos. El tema aquí
más importante que analizo yo es que, como lo dije hace un rato, no necesariamente lo legal es moral, y nosotros en este caso pienso que estamos siendo demasiado legales, dejando la parte moral de la actuación que tiene que tener una junta directiva en vista a qué, en vista a modificar, por ejemplo, todo el concepto para el cual los que votamos llevamos a una junta directiva y lo que esperamos. El tema aquí es que, por ejemplo, el Tribunal de Elecciones debería ya estar haciendo gestiones importantes para mejorar su plataforma tecnológica. El colegio debe invertir en eso. O sea, existen recursos, somos muchísimos colegiados, que perfectamente se puede destinar un presupuesto para ese efecto. Y el último aspecto que me parece primordial, que igual incide en las votaciones nacionales, que incide en cualquier tipo de votación a nivel de asociación, a nivel de contadores privados, a nivel de otros colegios profesionales, es la falta de información en tiempo y forma. Entonces uno se cuestiona, ¿qué voy a ir a votar? ¿O por qué voy a ir a votar? ¿O cómo voy a ir a votar? Algo que no conozco. Esa falta de información, esos tiempos que se dan, me parece que son parte de la estrategia o el mercadeo político que manejan los partidos políticos en el colegio y en cualquier otro lugar. O sea, se va a acomodar el sistema para poder atraer la gente que necesitamos traer al colegio a votar. Pero ¿cómo hacer para que los colegiados nos escuchen? O sea, ¿cómo hacer para que el contador privado realmente sea escuchado? O sea, si en una asamblea nos dan un minuto para hablar y los informes financieros nos los mandan el viernes a medianoche, realmente para mí esa asamblea no fue un momento donde yo voy a conocer las finanzas del colegio, donde yo voy a conocer qué ha hecho el partido que está en el poder en ese momento, por el colegiado, por las regionales. O sea, lo que sentimos ahí es que vengan, enciérrense y voten. No porque realmente los minutos que le dedicaron a los informes financieros no fue nada para analizarlos. Y también, como decían ustedes, la mala crianza que se dio en el momento de que los colegiados querían dar su opinión, querían hablar, querían comunicarse, se les cayó. Entonces, ¿cómo hacer nosotros los colegiados que realmente queremos que cambien las cosas, queremos hablar, queremos que en una asamblea seamos escuchados, que opinemos sobre un informe de presidencia que parecía una contingencia para auditoría a nivel de juicios futuros y pasados y presentes, y queremos saber qué está haciendo realmente una junta directiva que fue escogida por la mayoría de contadores, qué rendimientos está generando el colegio, por qué hay un superávit si somos una entidad supuestamente sin fin de lucro? ¿Por qué las regionales se están quejando que no tienen recursos para trabajar? Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando en el colegio que nos dan tan poco tiempo para ir a una asamblea y lo que realmente vamos a escuchar son pleitos? Entonces, ¿hay algo legal realmente en la ley del Colegio de Contadores que nosotros como colegiados podamos defender nuestros derechos ante una junta directiva o ante un gobierno, sea cual sea el que esté en el poder, Julio? Sí, bueno, de todo lo que se conversa, todo está reglamentado. Realmente el colegio tiene sus reglamentos, tiene su ley, tiene todo debidamente establecido. Y entre las cosas, bueno, anteriormente se manejaba una asamblea para presentación de informes, se manejaba otra asamblea para un proceso electoral y otro para el presupuesto. Esta junta directiva, que ya pues se ha repetido en diferentes periodos, ahora mete la presentación de informes junto con una asamblea de elecciones, ¿verdad? Ahora bien, si vemos a nivel constitucional en el artículo 33, todos los costarricenses tienen el derecho al sufragio, y en ningún momento dice que si usted firma un documento tiene derecho al voto, porque hay un artículo dentro del reglamento de elecciones que dice que todos los contadores que presenten o firmen su documento en dicha asamblea tienen derecho a estar a la asamblea y ejercer el voto. ¿Ve? ¿Pero qué? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros somos colegiados activos, pagamos nuestras cuotas, estamos debidamente empadronados como a nivel nacional. ¿Y por qué no tengo el derecho? Solo porque no estoy inscrito en una bendita hoja de asistencia. Entonces me dejan afuera
y donde ninguna parte del reglamento dice, si usted no llega a tal hora, yo no lo dejo pasar. En ninguna parte del reglamento lo dice. Exactamente, si eso se tuviera que extender a las 3 de la tarde, se tiene que extender. El asunto es que no se ha sido claro. De un tema que comentó el compañero, que no todo lo legal es moral, y yo totalmente de acuerdo a eso. Bueno, la agrupación política del Proyecto Renovador en una oportunidad presentó al Tribunal Contencioso Administrativo un recurso sobre esta situación, en contra de este proceso electoral que es un atropello realmente a los colegiados. Y leo textualmente algo importante que dice aquí, en la resolución final, donde absuelve, digamos, al colegio y al proyecto renovador de toda culpa, digamos, de costos en el proceso, pero le hace una advertencia. En todo caso, invito al ente público demandado a que realice una reflexión correspondiente y procure adecuarse a los principios de material electoral que deben regir su actividad. Le dice, es legal lo que ustedes hacen porque está reglamentado, pero no está dando la libertad al votante de emitir su criterio como tal. ¿Me explico? Entonces, ellos le dicen, sí, ok, tienen reglamentariamente todo establecido, pero no está bien. Deben ir corrigiendo sobre el proceso de eso, porque hay que entender que se hace una asamblea en tercera semana del mes de enero para elegir a los miembros del Tribunal Electoral. Generalmente son de un mismo color político, generalmente, porque son muy pocos los que llegan. Entonces es como un círculo vicioso, ¿verdad? Lamentablemente hay que escoger tendencias políticas porque todo se rige así, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer, digamos, como este grupo de colegiados que nunca había llegado y quiere incorporarse y hacer un cambio? O sea, tendría que yo estar metido en un partido político realmente para hacer un cambio en el colegio, o cómo yo, no sé si me explico, cómo yo como contadora puedo levantar mi mano en una asamblea y decir, yo quiero que la asamblea de los informes financieros sea parte de las elecciones y que se abran las elecciones. ¿Cómo hacer para que, ahí el contencioso lo que le está diciendo es dele seguimiento, pero mentira que lo van a hacer, porque le está dando, si quiere lo hace y si quiere no lo hace, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer si ese grupo de contadores que no estamos de acuerdo, sea cual sea el color político, para que vuelvan otra vez esas asambleas de informes financieros, que los entreguen con tiempo, que los podamos discutir y que se vuelvan a abrir esas elecciones? Si en las mismas agendas de las asambleas nos quitan asuntos varios, o sea, si nos manejan de esa manera, nunca vamos a poder resolver este tipo de situaciones, porque como dice el compañero, tengo 10 años de no ir y es lo mismo. Sí, claro. Hay algo importante aquí, es que todos los colegiados somos la Asamblea General Soberana. Nosotros tendríamos que crear realmente, unirnos todos para pedir un cambio, porque la Asamblea es la que decide al final qué es lo que realmente quiere. Sí, lo que pasa ahí es que todos somos, empezando, unos pocos. Entonces, lo importante es empezar. Los pocos, los 1 y 2, los 2 y 3, los 3 y 4. Y no teñir un proyecto que es de bien general, de beneficio general, de color. Porque ahí es donde también se enfrasca, como en la política nacional, sentimientos, emociones, frustraciones y demás. Tenemos un colegio de contadores privados de Costa Rica que es una excelente institución. Tenemos una ley que la formó y un propósito definido, y vemos que son tiempos de cambio. No solamente tiempo de cambio a nivel de juntas directivas o de colores políticos, sino a nivel de la profesión contable, pero también este tiempo de cambio tiene que llegar a toda la estructura del colegio. Entonces, ¿quiénes van a ser los contadores privados que pueden realizar este cambio estructural?
Yo creo que hay algo muy importante. Primero que todo debemos despolitizar eh, ciertas partes del colegio. El Tribunal Supremo de Elecciones del colegio debe despolitizarse, ¿verdad? Esto en virtud de que debe ser un ente totalmente autónomo. Igual que la Fiscalía. Igual que la Fiscalía. No es posible que una Fiscalía en una junta directiva tenga voz y voto. Eso contraviene los intereses de transparencia de la persona que está ejerciendo en ese momento esa actividad. Ahora bien, a ver, ¿cómo podemos cambiar? Tenemos que cambiar tecnológicamente, tenemos que cambiar la plataforma de acción de lo que hace el Colegio de Contadores Privados a nivel de todo lo que es información hacia nosotros los contadores. Esos son dos aspectos, despolitizar, cambiar la plataforma y sobre todo, entender que, como lo decía el compañero Julio, nosotros somos los dueños soberanos como asamblea de los destinos del colegio. Creo que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene una parte importante dentro de este proceso, que es vital y tiene que comenzar a fungir como tal. Por supuesto, coayudada desde algún punto de vista por nosotros los contadores. ¿Me entienden? Imagínense que estos 17,000 que somos, ¿cómo es posible que ni siquiera un 2% llegó a votar? Un 2 y algo, un 2,25 aproximadamente, si no me equivoco, llegamos a votar. Por lógica, ese montón de gente, por la cuota que pagamos, son muchísimos millones que tenemos que saber invertir. Ahora, ¿por qué el contador, que este es el fondo, por qué el contador no quiere ir a votar? Yo tengo una apreciación muy personal. Vean, la mayoría de juntas directivas, y yo en esto no critico la acción de lo que están haciendo desde el punto de vista de operación, tienen el contador bonito, lo tienen conservado. Si bien es cierto, no avanzamos espacialmente, ¿verdad? Porque creo que sería muy importante ir pensando en un área, por ejemplo, para votaciones, como decíamos ahora, ¿qué pasa cuando lleguen 2,000 o 3,000 o 4,000 o 5,000? No habría dónde meterlos. ¿Qué pasa si necesitamos extender una asamblea en un espacio tan reducido? Simplemente sería imposible. ¿Qué pasa si queremos darle, imagínense que desde el punto de vista reglamental, hay una cantidad de minutos adicionales que les tenemos que dar a las personas en una asamblea para que expresen su opinión? Nos daría la noche. Y también espacialmente se vuelve incomodísimo hasta poder dar una opinión, porque lo buscan a uno por esa sala redonda. Sí, como experiencia fatal, sobre eso, bueno, el criterio de nosotros es que para esto el colegio debiera tener la estructura física adecuada. Por ejemplo, en lugar de construir cantinas, construirse un salón multiuso que pueda reunir unos 5,000, 10,000 contadores en un solo espacio. Igual lo dedican a áreas deportivas cuando no hay asambleas. Le comento que personalmente hemos participado en otros tipos de asambleas que duran 3 días. El primer día es para llegar y decir, bueno, estamos a derecho, los que no están a derecho van y pagan y se ponen a derecho, y el primer día se reciben los informes de presidente, tesorero y fiscal. Entonces ya esos 3 días se mataron con la acreditación y los informes. El segundo día ya vienen aspectos de aprobación de presupuestos y demás, y asuntos varios que se terminan hasta el tercer día. Es decir, se abre una posibilidad de asuntos varios, pero tampoco es que se llega ahí, yo quiero proponer que se pinte de color verde, no, sino que los asuntos varios ya son pensados, ya se ha dado toda una plataforma de servicio, se ha propuesto, se han medido y se han anotado en la agenda. Entonces, ya si usted propuso, no sé, por correo electrónico algún asunto vario que nadie lo ha hecho, entonces se le mete. Si ya hay varios similares, se hace un asunto vario de ese. Pero se llevaba 3 días esta asamblea, de manera que igual se termina cansado, porque son 3 días de trabajo y esfuerzo.
pero se cumplía con una norma importante de darle participación digamos, a los agremiados, digamos, a los colegiados. En esos 3 días, unos iban un día, otros iban otro día, pero todos tienen que estar acreditados, lógicamente. Sin embargo, vemos, para mí existe una imposibilidad material del cumplimiento del derecho al voto o del derecho a asistir a una asamblea del Colegio de Contadores Privados, así como está diseñada. Yo creo, perdón, en esto algo muy importante. No conozco el ejemplo del colegio, o sea, la acción esta que me está conversando, pero le voy a decir algo, la transparencia es una de las condiciones más importantes que tiene que tener una junta directiva. Entonces, por eso le decía, lo importante aquí es cuestionarse. Entonces, yo como contador privado, ¿qué es lo que busco? Yo busco ver de qué forma estamos proyectando la acción social que de hecho tenemos dentro de la comunidad, dentro del área económico y comercial del país, y en eso es lo que uno quisiera ver, cambios importantes de los programas que tiene la junta directiva, y no solo estar pintando paredes o haciendo piscinas o haciendo el bar más grande o haciendo tal y otra obra civil, que son importantes, porque cada quien en las diferentes edades, eso le sirve al contador que está, por ejemplo, ya en su pensión. Ya retirado. Ya retirado, exactamente, que son bastantes. Sí, pero... ¿verdad? Pero aquí el tema es transparencia. Yo difiero un poco del beneficio de la estructura física del colegio, porque si yo vivo en Golfito, a mí no me beneficia la estructura de la sede central del igual colegio. Están usando mis recursos o mi cuota para un club social. Si yo soy un contador de Alajuela, de Poás de Alajuela, ¿en qué me sirve que la piscina me la pinten de color verde o de color gris, o puede ser negra y que le pongan patitos? Pero lamentablemente, digamos, yo que estuve en la asamblea, uno al estar involucrado ahí en los comentarios que escucha de los otros contadores, lamentablemente eso es el sentimiento de algunos. Yo no sé por qué no están enojados algunos contadores aquí, si vea qué lindo tienen el jardín, o sea, si vea qué lindo tienen la piscina, si vea qué lindo tienen el bar. O sea, para mí, como profesional y contadora privada, para mí eso es un pensamiento, una palabra bonita, débil. Porque, o sea, te interesa más tener una piscina arreglada que te den un curso virtual por semana, gratis. O sea, te interesa más un bar que nos estén dando capacitaciones en todas las regionales. Entonces... Yo considero que ahí en esos elementos, más bien algunos, la junta directiva ni siquiera debe meterse, porque eso es cuestión de administración. Sí. O sea, si tengo el zacate alto, le jalo las orejas al administrador. Sí, pero esos son los informes que nos que envía el Colegio de Contadores Privados. Si se pinta o no se pinta, si se cayó un vidrio. O sea, la junta directiva, son cosas demasiado pequeñas para una junta directiva tan importante preocuparse. Para mí es una falta de respeto por el colegio que nos están enviando fotos de avances de obras y los informes financieros, que son los que vamos a analizar en una asamblea, nos los manden hasta el viernes a medianoche. Y en todo el mes nos estuvieron enviando fotitos de los avances del club social que tenemos. Entonces, eso hace también que el comportamiento del colegiado en las asambleas ya no va contento a votar, ya no va contento a una asamblea, ya va con una actitud negativa y una actitud de descontento por lo que se ha venido desarrollando en las diferentes juntas directivas que ha tenido el colegio. Y no sé si nos vamos a ir ahorita a anuncios, para yo hacerle una pregunta a ustedes. ¿Creen que la agenda que llevaron ese domingo realmente está basada en los reglamentos del colegio o simplemente fue manipulada porque eran las elecciones? Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376, 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. ABN Contadores. Seguimos en su programa Experiencia Contable tocando el tema de lo que fue el análisis de la asamblea del Colegio de Contadores Privados el 20 de marzo con nuestros invitados
Julio Mora y Jorge Carpio, que estamos tocando los puntos casi más negativos que positivos de lo que se desarrollaron en ese día, y quedamos con la pregunta que si existen en los reglamentos del colegio una guía para la agenda o realmente la agenda fue manipulada porque era el día de las elecciones. Bueno, yo con toda propiedad, bueno, podría decir que la agenda no fue manipulada. Sin embargo, dentro de esta mezcla que existe de tomar una asamblea para presentación de informes y hacer una asamblea para proceso electoral, muchas veces está manipulada para intereses propios. Por ejemplo, es de una pena enorme para mí ver gente en silla de ruedas, gente mayor, en un proceso electoral totalmente esperando a que se presenten todos los informes para poder ejercer su voto, y llegan solamente a ejercer su voto, solamente porque responsablemente llegan a eso. Pero presentación de informes no es un asunto mucho de importancia, ¿verdad? Sin embargo, adicional a esto, es de pesar que mucha gente que llega, como el compañero Jorge, a ir motivado a votar, se encuentra en una serie de discusiones e irrespetos ante los mismos colegiados en la máxima asamblea, donde se les calla, donde ni siquiera el derecho a los 2 minutos que está reglamentado para opinar sobre su posición. Porque aquí hay que ser claros, el informe de la presidencia tiene que informar todos los puntos que han sucedido en su gestión, como presidente, como tesorero, como secretario, todos los aspectos de fondo y de forma que pudieran suceder, que el contador en ciencia cierta todavía no conozca, y deben informarse en esa asamblea. De igual el fiscal, porque nos encontramos con el caso de un contador que hace un reclamo directo al señor presidente, y el señor presidente le dice: no, usted cállese porque no es el tema a tratar dentro de la agenda. Y nosotros, al menos yo no sabía si realmente era un punto tratar de la agenda, porque digo yo, se podría estar dentro de un accionar que esté metido dentro del proyecto dentro del informe del presidente o del fiscal, y el fiscal no me hizo ninguna salvedad al respecto, ¿entiende? Entonces, el derecho del contador de manifestar su aspecto, su inconformidad, porque esto se da, y hay que ser claro, una vez que ya se somete a aprobación los informes. Cuando se someten a aprobación los informes, se le da la opción a la asamblea a manifestarse sobre los mismos. Entonces la gente dice: no lo voto por esta y esta razón, y tiene toda la razón. Entonces hay un contador que levanta la mano y entonces le dice el señor presidente: no, ese no es un punto que esté agendado. ¿Cómo sé yo que no esté agendado? Yo como parte de la asamblea. Pero sí hay un derecho que se violenta, es el derecho de expresión, el derecho yo de decir, déjame decir qué es lo que en esos 2 minutos que me permite la ley, decir qué es mi inconformidad, y ahí se determinará si es un punto de agenda o no es un punto de agenda. O sea, es realmente a veces acomodada a su propia conveniencia, porque hay que entender que los informes que se presentan a veces a la asamblea no siempre dictan la verdad, no siempre dicen lo que es. Entonces, porque yo me pregunté si eso fue un asunto que tenía que ver de una molestia de un contador que tenía que ver con la fiscalía, porque el fiscal no lo mencionó dentro de su informe. ¿Por qué? Tenía que mencionarse. Entonces, aparte de eso, la asamblea se cierra como tipo 10 de la mañana, 10:30, y quedan contadores afuera. Vea, reglamentariamente alguien que llegue y me diga a mí en este momento si está establecida la hora de cierre. No está establecida la hora de cierre. La asamblea puede cerrarse a las 3 de la tarde si fuera el caso. Ahora, el hecho que se haya metido la presentación de informes y la elección y el proceso electoral juntos, ya eso sí está establecido, que fue lo que el Tribunal Contencioso Administrativo lo mencionó, que estaban, digamos, que a derecho, pero que no estaba totalmente sí, pero que recomienda el cambio. Por supuesto, pero precisamente incluso parte de eso hay un reclamo y una molestia enorme de muchos contadores, como el compañero, que llegan y se encuentran con esa zafarrancho de mercado, en donde dicen: bueno,
¿para qué voy a ir a escuchar ese montón de pleitos? Como que si fuera, me Sí, parece lo que que no se somos está haciendo es profesionales. desmotivando al contador para Sí, que claro. vaya a ejercer su voto y su derecho de conocer los informes financieros de la asamblea como tal en el colegio. Pero digamos, fueron muchas cosas lamentablemente negativas. Positivas, lo único que escuché y comentaron varios contadores fue las razones financieras del informe de tesorería, que ya todos estamos acostumbrados a ver eso, ¿verdad? Pero sí estaban molestos sobre el mercado que hubo en ese momento, donde se les falta el respeto a los que están comentando sobre los informes y no se les deja hablar, pero si se habla de todas las bellezas del club social, ahí sí les damos más tiempo. Entonces eso crea un ambiente negativo en la asamblea como tal. Y obviamente el cerrar muchos contadores, como dice usted, quedaron afuera. O sea, quedaron afuera Sí, porque claro. llegaron en ese momento cuando ellos dijeron, no, hasta aquí, que el año pasado cerraron a las 2 de la tarde, 1:30 de la tarde. Entonces muchos contadores que no querían pasar tantas horas en la asamblea ahogándose del calor, prefirieron llegar más tarde, pero de ahí no pudieron entrar. Ahora, no hay una manipulación de aquí, del- de la propia agenda del día, del proceso de la asamblea, pero sí hay cosas que no, como que no me cierran mentalmente cuando los informes financieros se presentan un viernes en horas de la noche, donde a veces más que me presenten que va a hacer una remodelación de la terraza, que se hizo esto, que se hizo, necesito ver los números. ¿Dónde están las inversiones? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Si las notas a los estados financieros me dicen lo que yo necesito saber, en su segregación de las partidas de los estados financieros, son cosas que yo necesito saber con tiempo. Idealmente, pensemos en lo ideal y lo moral, lo correcto. ¿Cuánto tiempo antes debieran estar los informes generales de la Asamblea en manos de los colegiados? Yo creo que con 8 días de antelación sería lo prudente. Es un tiempo importante para poder leer esos estados financieros y poder tener una idea más clara, inclusive, ¿por qué no?, hasta pedir aclaraciones, si fuera el caso, ¿verdad? Ahora, entendamos que la mayoría de contadores pues trabajamos. Yo a lo que dice don Julio le sumo algo muy importante. Desde que el mercadeo político existe, de los años de Oscar Arias para acá, ¿verdad?, que se implementó más seriamente en el país, puedo entender que perfectamente toda esta manipulación de unos informes un viernes, cuando, o sea, es imposible poder, para los que venimos de un trabajo, para los que vamos para la casa, etcétera, venir a estudiar unos estados financieros. Y la forma como se ejecuta la asamblea, cerrando las puertas, todo esto obedece simple y sencillamente a un mercado político. O sea, vuelvo al mismo tema, es legal. Muchas cosas de estas las hemos votado nosotros mismos, las hemos aprobado nosotros mismos cuando vamos a las asambleas. Entonces, lo que decía Ivette ahora, sí es cierto, hay mucha gente que puede opinar o no de las instalaciones físicas y esto y aquello y lo otro, pero ¿por qué? Porque es que eso es lo que estamos llegando a hacer los contadores. Desgraciadamente, el Colegio de Contadores se convirtió en un club social, donde lo único que llegamos a hacer, muchos de los que en alguna ocasión vamos, De los pues que viven 100 metros exactamente, al lado del colegio. exactamente, es disfrutar de esas instalaciones. Ahora bien, decía Einstein en una de sus frases célebres, que todos somos ignorantes. Y le preguntaron por qué, y dijo que porque todos ignorábamos algo diferente. Entonces, aquí el tema es cómo abandonamos ese cuadro de ignorancia que tenemos a la hora de ejercer el derecho para que nuestra profesión, ¿verdad?, que es muy importante dentro de la inserción económica de este país, tenga un papel fundamental y diferente. Y la única forma que yo creo es entrando en un proceso de modificación, de actualización del colegio, en temas importantes de dirección, como la plataforma que estamos hablando para poder votar fuera del gran área metropolitana, como que la información fluya en una forma diferente. ¿Por qué recibimos solo estados financieros cuando hay asambleas? Yo me preguntaría eso también. O sea, los podemos pedir, claro, pero ¿por qué solo en esas fechas los recibimos? ¿Por qué en marzo? Imagínense, en marzo, está bien, yo sé que son estatutos y toda la cosa, pero ¿por qué 6 meses después vamos a estar viendo un cierre fiscal
que ya de por sí es tarde. ¿Por qué no se cambian las asambleas y se tiene una asamblea para ver estados financieros tal vez en un diciembre y las votaciones las hacemos en marzo, que tengamos más frescos los resultados? ¿Cada cuánto se publica la revista del contador? Cada mes creo, ¿verdad? Aproximadamente. Sí, antes se hacía en papel, ahora se hace Ahora se digital. hace digital. Sí, pero eso, ¿cada cuánto se...? Cada mes yo creo. Cada mes. Igual, ¿por qué no se publican los estados financieros en la misma revista del contador? Esa sería una modificación Eso sería, importante. sí, sería un cambio Sí. importante a nivel de información financiera. El señor Raúl Antonio está hablando en Facebook y dice, bueno, nos está comentando lo mismo que estamos hablando nosotros sobre traer el voto electrónico, que se intimida a los asociados en el momento de que solo le dé un minuto, se callan dentro de la asamblea y se intimida a los participantes con las presencias de matones y guardas armados. Nunca antes hubo esto en el Colegio de Contadores, metiendo miedo a los que realmente Y vamos guardas a... armados. Guardas armados, que O sea, son los habían comentarios que hemos recibido esta Armas semana. dentro del recinto. Sí, Se pueden efectivamente. anotar muchas cosas que se ven ahora que están contribuyendo a la pérdida de aquel calor humano y camaradería que se vivió en los años anteriores, en años pasados. Es decir, que el sentimiento del que asistió a la asamblea es casi general. Es doloroso. Es general y lamentablemente yo siento que vamos para atrás, menos colegiados llegan a votar, más problemas se ven dentro de la asamblea no es comentario mío, fue comentario de varios de la asamblea que se ha hecho público que parecemos Venezuela, que parecemos Cuba en el momento de una asamblea, pero sí son puntos delicados que están tocando los mismos colegiados que fueron a ese día a la asamblea. Bueno, para continuar sobre este tema, nos quedan lamentablemente 5 minutos más, así que vamos a aprovechar el tiempo. Sin embargo, estos minutos, quiero hacer hincapié en que si algún contador o contadora, miembro o no de la junta directiva, quiere participar en nuestro programa, pues nada más escríbanos en nuestro Facebook de Experiencia Contable o a nuestro número de WhatsApp y con mucho gusto podemos ver la manera en que se reúna con nosotros y poder escucharle. Vamos a ver, ¿cómo podemos mejorar? En pocas palabras, licenciada Ivette Barbosa. ¿Cómo podemos mejorar? Uniéndonos, o sea, uniéndonos en el sentido de que yo hice muchas preguntas ese día a la asamblea, ¿cómo hacer para cambiar esta metodología de asamblea? Es cierto, fue la misma asamblea que lo aprobó, pero ¿cómo podemos hacer para cambiarlo también? Si ni siquiera en las agendas dice asuntos varios, o sea, ni siquiera vamos a poder tirar la moción y decir que queremos cambiar la metodología de voto o crear un tribunal, que por cierto ese tribunal antes tenía una metodología de trabajo más independiente y lo quitaron para poder ser manipulado también. Entonces vamos para atrás. Entonces yo creo que la única manera es cierto, todo el mundo salió desmotivado de esa asamblea, pero que no nos quedemos con la desmotivación, sino vamos a ser uno más de los que no están haciendo nada. Entonces realmente los que queremos nuestra profesión y queremos ver al contador privado en un pedestal pudiendo ejercer su profesión con altura, tenemos que cambiar primero el colegio y traerlo, los que estamos afuera, entrar al colegio y realmente tomar posesión de él, no en el sentido de armas ni nada por el estilo, sino que se nos escuche y ir a votar a una asamblea. Somos los que mandamos como Asamblea Suprema. O sea, no es una junta directiva, nosotros somos los jefes de la junta directiva. Ahora, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos mejorar? Dos aspectos básicos para mí. Primero, en definitiva, necesitamos remozar en términos de una nueva plataforma con todos los elementos actuales de información que existen a nivel mundial. Creo que debemos de invertir en eso para poder llegar no solo a los contadores de la gran área metropolitana, sino a los contadores de todo el país. Número uno. Y número dos, hay que mejorar la calidad y el tipo de información que estamos trasladándole al contador, así como la gestión que se está haciendo en la actualidad para poder que el contador entienda que no necesariamente tiene que ser colegiado y pagar una cuota todos los meses para poder ejercer su profesión.
y que se sienta más bien incentivado ¿a qué? Incentivado a participar, incentivado a modificar, incentivado a ser parte de un cambio importante dentro de este nuevo concepto. Traemos mucha gente detrás, hay gente como yo, que ya tengo 51 años, o sea, en el mercado laboral voy a tener un tiempo de 10, 11 años más, pero hay mucha gente nueva, hemos crecido demasiado. Yo soy carnet 252 y ya andamos como por el 27.000 o 28.000 por ahí. Entonces, yo creo que yo incentivo a los jóvenes para que se acerquen al colegio, para que hagan esos cambios extraordinarios o hagamos esos cambios extraordinarios que nos ha mostrado la juventud que puede hacer en muchos campos. Aquí no estamos tocando, el colegio, por ejemplo, en las asambleas, es muchísima gente, digamos, vieja a la que llegamos, ¿verdad? Y que necesitamos, pues, hacer esa mezcla importante, necesitamos abrir el colegio, necesitamos mejor y mayor información. Julio. Bueno, hay un compromiso ya establecido reglamentariamente y en la ley del colegio, donde somos los contadores los que tenemos que la responsabilidad, derechos y obligaciones de elegir y ser elegidos también. Entonces, y exigir. El asunto es que, bueno, primero darle un aplauso a los que llegaron, porque Sí. de verdad que es un aspecto que yo quiero reconocer a pesar de, ¿verdad? Porque si uno deseara que ser más crítico, más objetivo a la hora de emitir su voto, no ser más de lo que ya hemos venido cayendo, no solo Más a del nivel montón. interno, sino a nivel nacional, donde venimos a votar por un asunto político y nada más, me cae bien fulano y sutano, no, es lo que realmente queremos de nuestro colegio. La profesión contable a nivel privado se cae, metemos a los contadores públicos metiéndose en la rama de nosotros por ahí, a pesar de ser del otro bando también, pero nos metemos en charcos, hacemos una mezcla ahí y degradamos la profesión. Hacer presencia, exigir a la junta directiva, tenemos miembros de junta directiva, ok, los pusimos, exijamos, la ley nos lo permite, la ley nos lo permite, y si tenemos que hacer una lista de firmas para efectos de cambiar ese sistema que está totalmente en violación, Hay que hacerla, hay que hacerla. Obsoleto. totalmente, porque solamente el Colegio de Contadores Privados es el que lo está haciendo. Ahí tenemos al Colegio de Contadores Públicos que sigue con un proceso totalmente abierto, el Colegio de Ciencias Económicas que lo hace mediante el voto electrónico. O sea, esos derechos no se le están obligando, no se les está violentando, pero el Colegio de Contadores Privados lo está violentando, a pesar de que está legalmente, pero moralmente, como dice el compañero, totalmente. Necesitamos madurar políticamente. Bueno, Claro. damos gracias a don Jorge Carpio, a don Julio César Mora, a Ivette Barbosa y a Etelín Núñez por participar con nosotros en este tema, análisis de la Asamblea del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, cómo mejorar. Lógicamente no gastamos toda la materia que traíamos, así que vamos a tener que tomar otro momento para poder desarrollar el tema. Gracias a todos, nos esperamos el próximo jueves y que Dios nos bendiga. Este fue el programa de hoy de Experiencia Contable, Experiencia contable. un programa pionero de la radio en Costa Rica. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación. Experiencia Contable. Háganos llegar sus comentarios durante la semana a nuestro Facebook, Experiencia Contable, o disfrute de todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube como Experiencia Contable, dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, contadora pública y privada, apoyada en su producción por el señor Etelín Núñez.